Saludos, soy el padre Rafael Pacanins. Quiero comentar una noticia que está sucediendo ahora en España porque nos puede dar mucha luz para entender cuál es la doctrina de la Iglesia sobre la Eucaristía y en general sobre la disciplina y los sacramentos. ¿Qué está pasando? Que el párroco de Torre Caballeros en Segovia negó la comunión eucarística al alcalde socialista de esa población. ¿Por qué? Porque este alcalde socialista es un hombre que tiene una atracción al mismo sexo y está conviviendo en una unión civil con este hombre que es una unión conocida por todos. Efectivamente, cada persona es libre de vivir su vida como le guste, pero el punto es qué pasa cuando tu manera de vivir afecta o interviene o se contrapone con algún grupo al que tú decidiste pertenecer o seguir perteneciendo libremente. Ese grupo tiene derecho o no tiene derecho de dictar algunas convivencias de entrada, de salida del grupo, de cómo manejarse en el grupo. El hecho es que el Partido Socialista Español emite un comunicado pidiéndole al nuevo arzobispo de Segovia que termine con la discriminación por orientación sexual en el seno de la Iglesia. Esto es lo que pide. Entonces se considera como un acto de discriminación. El 17 de enero, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la televisión española, responde a una pregunta. Le preguntan a ella, ¿lo que ha sucedido en Segovia es legal? Y responde, lo que ha sucedido es claramente y abiertamente inconstitucional. Ningún sector, ninguna administración, y yo creo que tampoco la Iglesia, aunque no haya una ley específica, puede sustraerse a las reglas constitucionales, al principio de igualdad y de no discriminación del artículo 14 de la Constitución. No se puede discriminar a un ciudadano LGTBI y exigirle que opte o bien por su fe o bien por su condición sexual. Bien. Días antes, el arzobispado de Segovia ya había emitido un comunicado como reacción a la carta del Partido Socialista Español, y es un comunicado muy interesante, muy bien pensado, muy ponderado, que quiero comentarlo porque es la reacción creo que adecuada del arzobispado y de nosotros como católicos. Leo algunas frases. Esta declaración, se refiere a la declaración del PSOE, supone una inadmisible injerencia en asuntos propios de la Iglesia y un atentado contra la libertad religiosa garantizada en la Constitución. ¿Por qué considera el arzobispado que es una injerencia inadmisible? Porque los católicos saben que para recibir la Eucaristía, tanto si son homosexuales como heterosexuales, se necesitan unas condiciones objetivas de moralidad. Entonces, empezamos por ahí. No es algo de que si eres homosexual, si no eres homosexual, si eres LGBTI o lo que sea. No. Es que cualquier persona que desea pertenecer a la Iglesia Católica sabe que hay unas condiciones objetivas de moralidad que se deben cumplir para poder acceder a ella. Y también sabe que la Iglesia, sigo leyendo, tiene autoridad para negar la comunión cuando no se cumplen, sobre todo si esto provoca escándalo entre los fieles, como ha sucedido en los casos de Segovia. Así lo recoge el derecho canónico en el canon 915. Voy a explicar un momentito esto del derecho canónico del canon 915 para darnos luz. Dice el canon 915, no deben ser admitidos a la Sagrada Comunión. Y va a hablar de tres tipos de personas: los excomulgados, los que están en entredicho después de la imposición o declaración de la pena, y los que obstinadamente persistan en un manifiesto pecado grave. No me voy a detener ahora en la excomunión y el entredicho, que pues son penas medicinales que tiene la Iglesia para llamar a la reflexión y a la comunión a personas que han generado daños con su conducta. Tiene efectos espirituales, obviamente, no civiles. La Iglesia no tiene jurisdicción en ese campo civil. Son medicinales porque tratan de invitar a las personas a la conversión y que regresen a la comunión con Dios. Dios lo perdona todo. Simplemente hay que acercarse y pedirle perdón. Bien, el derecho canónico sigue diciendo, y no deben ser admitidos a la comunión quienes
persistan en un manifiesto pecado grave. Manifiesto pecado grave. No sabemos la condición subjetiva de la persona con Dios, pero desde un punto de vista externo, hay personas que viven en una situación objetiva de pecado manifiesta y no solamente está mal eso, sino que puede estar generando un fuerte escándalo en los fieles. Y aquí se incluyen heterosexuales, en adulterio, asesinos, explotadores de pobres, personas, narcos, eh, pueden entrar mucho tipo de personas que generan escándalo al interno de la comunidad de la iglesia. Claro, se trata de un pequeño número, porque ¿cuál es la realidad? Yo, cuando como sacerdote estoy dando la comunión, administrando la comunión en la misa, y se acercan personas, yo no las conozco, a lo mejor en un pueblo más pequeño sí, pero en la ciudad en la que yo vivo, se acercan muchas personas y pueden ser no bautizados, de otras religiones, con graves crímenes, que pueden pensar y pueden negar verdades de la fe, y yo no lo sé, y no lo sabe la comunidad, no lo sabe nadie. Y yo doy la comunión. ¿Por qué? Porque al final del día, cada alma dará cuenta a Dios de su situación con Él. Repito, salgámonos de la mentira que se quiere promover de que la iglesia está discriminando al homosexual. Esto no se trata de eso, ¿no? Porque yo también conozco a muchas personas con atracción al mismo sexo que están viviendo una vida de santidad y algunos son grandes, grandes amigos míos. Entonces, no se trata para nada de eso. El titular es simplemente amarillismo. Pero luego el Código de Derecho Canónico añade otra cosa. Aquellos que obstinadamente persistan, es decir, aquellos que rechazan corregir su conducta tras haber sido advertidos, tras haber recibido una instrucción, no deben ser admitidos. Incluso si eres sacerdote, ¿no? Si eres un ministro de la iglesia. Esto puede sucederte también a ti, la excomunión y el entredicho. Obviamente que le puedes hacer a sacerdotes, a obispos. Y estamos hablando de que es algo medicinal. ¿Por qué? Porque comulgar en pecado es un sacrilegio, es decir, un pecado mucho peor. Dice la carta de los Corintios, primera carta de los Corintios, capítulo 11, versículo 27. Por tanto, quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y la sangre del Señor. Será declarado culpable. Y estamos hablando aquí de la salvación del alma de las personas. Es medicinal también para el pueblo, porque hay que evitar todo escándalo público al dar la Sagrada Eucaristía a personas en dichas condiciones, porque las personas pueden interpretarlo como una aprobación de la conducta pecaminosa. Entonces, eso fue el canon 915, que te invito a leerlo, está en el Derecho Canónico, lo puedes encontrar en internet. Y sigue diciendo, el mismo Papa Francisco en Fiducia Supplicans afirma que la bendición a parejas homosexuales debe evitarse si causa formas graves de escándalo o confusión entre los fieles, cuanto más si se trata de la comunión sacramental. Decir que la iglesia segoviana es homófoba por proteger el carácter sagrado de la Eucaristía es un juicio inaceptable. Es un juicio que se queda bastante corto. Sobre todo, y ellos mismos los ponen en negrita, y que este es el último punto al que yo quería llegar, el comunicado de la Arquidiócesis de Segovia dice: la negación de la comunión no significa en modo alguno exclusión de la vida eclesial ni de la participación en su culto. Pues la Iglesia anima a quienes por diversas razones no pueden acceder a la comunión a seguir participando en la vida de la comunidad. A seguir participando en la vida de la comunidad. ¿Qué está diciendo aquí en definitiva? Que a una persona que se le niega poder comulgar hoy, no significa que se le niega comulgar para siempre. Incluso estas personas pueden seguir participando en la liturgia, aunque no pueden recibir los sacramentos, pueden participar en la liturgia, participar en las adoraciones eucarísticas, seguir haciendo obras de misericordia. Están invitadas a seguir en el rezo del rosario, en la lectura de la palabra de Dios, en las oraciones en general, en peregrinaciones. En fin, no se le está excluyendo de la comunidad.
Por lo tanto, es mentira lo que se decía en estos comunicados del PSOE o lo que quiere hacer referencia esta ministra de la Igualdad, eh, de que estas personas no pueden ser excluidas de la comunidad por sus creencias, ¿no? Es una invitación a recibir dignamente el sacramento de la Eucaristía. Creo que va a ser un tema que se va a seguir hablando en estas semanas, pero y va a generar muchas reacciones. Pero creo que comprender la naturaleza de la Sagrada Eucaristía, de la vida de gracia y la disciplina de la Iglesia nos puede ayudar mucho a formarnos un juicio.